La vida cristiana es algo maravilloso que se manifestó en cierto momento en este mundo, porque desde el principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra y creó al ser humano, ustedes conocen la historia relatada en el Génesis, ¿verdad? Dios hizo primero a la mujer, ¿verdad? Amén. ¿Cómo que amén? ¿Están leyendo el Corán ustedes? Dios hizo al hombre y después lo hizo caer en un sueño profundo para que descanse por lo que le venía. Y tomó una costilla de Adán e hizo a una mujer. La primera pareja en la creación, Adán y Eva. Adán se contentó, se emocionó, se alegró cuando vio a Eva. Disfrutó de su compañía y era algo maravilloso porque ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que le da vida a todo. Entonces ellos vivían en un paraíso maravilloso, en un huerto del Edén muy bendecido, y disfrutaban de Dios, o sea, lo tenían absolutamente todo. Pero el Dios del cielo, que había creado al ser humano para formar una familia con ellos, había hecho un ser inteligente. ¿Cuántos creen que el hombre es inteligente? De repente las mujeres no van a decir amén, pero ¿cuántos creen que el hombre es inteligente? Diga gloria a Dios. ¿Y cuántos creen que la mujer es inteligente? Diga aleluya. Dios hizo al ser humano inteligente. Miren que Dios agarra y nos comienza a mostrar la inteligencia del hombre cuando le dice a Adán, que no estaba Eva todavía, no tenía mucho trabajo, gracias a Dios, pero le dice: Eva, ponle nombre a los animales que están, a Adán, ponle nombre a los animales que están por ahí. Y Adán comienza a hacer uso de la inteligencia de la cual Dios lo había dotado y comienza a poner nombre a cada animal. O sea que la mayoría de los animales que conocemos hoy, su nombre fue dado por Adán. Inteligente. Y después de que despierta del sueño, cuando fue creada Eva, la ve y le dice: tú serás llamada varona porque del varón fuiste tomada. Rápidamente razona y saca conclusiones. Es decir, éramos seres inteligentes. Dios nos da una facultad maravillosa que nos da a nosotros la facultad de tomar decisiones. Nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones que Dios en su soberanía le dio al ser humano. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios les dijo: no coman del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Esto nos revela algo, que Dios no hizo robots programados para obedecer, ni máquinas diseñadas para obedecer. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nos dio la sabiduría, nos dio la facultad de tomar decisiones, pero también al mismo tiempo asumir las consecuencias de las decisiones que tomemos. Y bueno, conocen la historia. Pecó Eva, pecó Adán, y el resultado de eso somos nosotros. Lamentable, ¿verdad? El resultado de la caída del ser humano es este mundo en el cual vivimos. Este mundo en el cual vivimos nosotros no fue el mundo diseñado por Dios, porque el sexto día Dios miró su creación y dijo que todo era bueno en gran manera. Pero después del pecado todo cambió. Entonces yo quiero hoy día tratar un tema importante. Es muy conocido y entendido, pero a veces no entendido de la manera correcta. Y este es importante porque de aquí nace todo y aquí se basa todo. Nosotros vamos a ver a través de hoy con más claridad por qué el ser humano vive en la manera en que vive hoy, aún siendo cristiano. Muchos practican el pecado. Muchos cristianos hoy en día atraviesan momentos difíciles emocionales. Y yo reviso siempre los comentarios de los días domingos que ponen en el Facebook los jóvenes y veo sus inquietudes.
y sus problemas los expresan. Están confundidos por muchas cosas. Vienen al templo, vienen aquí a estar un momento, pero no tienen gozo, no tienen paz, no tienen alegría. Enfrentan conflictos en casa, con los padres, entre hermanos, con los amigos, con la familia. Y es una batalla intensa la cual viven. Yo he pasado por su etapa hace muchos años, he sido joven, yo llegué al ministerio a los 24 años, pero gracias a Dios llegué casado. Entonces, he pasado la etapa juvenil también y he pasado toda esa guerra emocional que vivimos nosotros. Y es lamentable. Y a veces nosotros, al no entender las Escrituras correctamente, nos movemos de una manera emocional y tomamos decisiones. A veces estamos furiosos y tomamos decisiones en ese momento. A veces estamos tristes y tomamos decisiones en medio de la tristeza. A veces estamos muy alegres y tomamos decisiones en medio de la alegría. Pero hoy día vamos a entender que los hijos de Dios no pueden ser dirigidos por sus emociones, por sus estados de ánimo. El Hijo de Dios es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy sí les invito, vamos a abrir la Biblia en San Juan 3, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 6. Nos ponemos brevemente de pie, voy a leer rápidamente, de ahí van a sentarse y descansar mientras conversamos acerca del tema de hoy. Dice así la Escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Levanta tu Biblia, levanta y di conmigo: amado Dios, hoy te pido que hables a mi vida. Amado Dios, en el nombre de Jesús, habla conmigo el día de hoy. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vemos a Nicodemo manifestarse, un maestro de Israel religioso que va de noche a ver a Jesús. ¿Y por qué iba de noche? Porque no quería que sus compañeros lo vean, sino lo excomulgaban. Y va de noche y le expresa al Señor, le dice: tú vienes de Dios, maestro, porque las cosas que tú haces no las puede hacer un hombre solo. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, dice Nicodemo, un maestro en Israel. ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Qué inteligente Nicodemo, ¿verdad? Se parece a nosotros. Pero era sorpresivo porque era un maestro que enseñaba al pueblo. Y el Señor le estaba dando algo que es fundamental en la vida cristiana. En el reino solamente van a entrar las personas nacidas de nuevo. En el reino solamente entran nuevas criaturas. Y vuelvo al principio, vuelvo al Génesis. El hombre peca,
y es apartado de la presencia de Dios, y por consecuencia comieron del fruto y murieron. Físicamente estaban vivos, pero ya estaban lejos de la presencia de Dios, estaban muertos. Y Adán es el primer Adán. Por un hombre la muerte entró a la humanidad entera. El pecado entró en el mundo y la muerte. Y todo lo que proviene de una naturaleza muerta no puede tener vida. Físicamente nacían los seres humanos, pero su condición era muerta. Y es tan claro que Jesús, cuando se manifiesta en el nuevo pacto y le dice a un joven, sígueme, y este joven le dice, Señor, está bien, te voy a seguir, pero permíteme que yo entierre a mis padres. O sea, sus padres ya estaban en edad muy avanzada y pronto a morir. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme y haz la obra de Dios. ¿Por qué Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿A quién se refería? ¿A quién? A la gente. Es decir, la vida vino a este mundo, Jesús el postrer Adán, porque todo el mundo estaba muerto para Dios. Y por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Y hay varios versículos en la Biblia donde se le llama muertos a la humanidad entera en el nuevo pacto. Pero a veces no hemos detallado esto, no lo hemos entendido. Por un hombre entró la muerte en el mundo, pero por el postrer Adán entró la vida al mundo entero. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, quedamos en que el hombre pierde la presencia de Dios, pasa a un estado de mortandad, y por cientos de años el hombre venía fracasando en su intento de acercarse a Dios. Pero lo maravilloso de la Biblia es que Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de mí. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Pacto, ¿ve a Jesús? Con sinceridad, no lo ve. Pero Jesús dice que toda la Escritura da testimonio de Él. Y a veces nosotros, cuando no entendemos, no lo podemos ver. Y hoy día di una clase antes de esta, y desde el principio, en Efesios 4:13 creo que es, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, y esto lo digo con referencia a Cristo y a la iglesia, dice ahí. Pero ¿cómo es posible que ese mismo texto que está en Génesis 2:14 dice lo mismo? Pero no nos habíamos dado cuenta que en Génesis 2:14, que ya empieza a hablar sobre eso, ya estaba hablando acerca de Cristo y su iglesia. Es decir, el mismo matrimonio era un tipo de la relación de Cristo que tendría con su iglesia, y ya lo está hablando en el libro de Génesis. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no nos dedicamos a escudriñar las Escrituras con paciencia y buscando entenderlas. Simplemente lo leemos como leemos a veces el diario. Agarramos, uy, la U ganó, y listo. O ganó Alianza, aleluya, dicen por ahí algunos. Pero leemos así, solamente leer el momento y no ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando viene Jesús, viene a restablecer nuestra situación. ¿Cómo restablecer? Habíamos caído de la vida en el huerto del Edén, y Dios viene a volver a restablecernos a ese nivel. ¿Cómo lo hace el Señor? Vamos a ir a la Escritura. En San Juan 1:13 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren lo que nos está revelando la Escritura ahí. ¿Cuántos creen que Cristo vino a mejorar tu vida? Diga gloria a Dios. Están jalados todos. Dios no vino a mejorar nuestra vida. Dios no vino a mejorar nuestra vida. Miren lo que dice acá. Dios nos da una nueva naturaleza que no tiene que ver con esta carne, ni con sangre, ni con voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu Santo de Dios, divino, que es Dios mismo, se mete dentro de nosotros. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, ¿sabe dónde mora? ¿Dónde? Dile al que está a tu costado, en ti. Mora en ti. Y es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre. No somos cristianos que estamos siendo mejorados, no. Ahorita vamos a avanzar y te vas a quedar sorprendido con lo que Dios hace con nosotros. Pero Dios nos concede una nueva naturaleza. Es decir, tengo que darte claridad en esto. En ti, en todo hijo de Dios, habitan dos naturalezas. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero vamos a detallar y explicar un poco cómo se mueve esto. Bueno, entonces vemos que Dios nos da una nueva naturaleza que no se trata de esta carne, no tiene que ver con sangre, ni carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y en Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Entendió lo que dice la Escritura? Repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿a quién se refiere cuando dice viejo hombre? A la descendencia adámica. El viejo hombre es el que desciende de Adán, que es un estado mortal para con Dios, muerto para con Dios, y que practica el pecado y está atado al pecado. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Maravilloso. Todos los que hemos conocido en un momento el Evangelio, yo lo conocí a los 23, 24 años, pero era un hombre que estaba atado por el pecado, esclavizado por el pecado. Intenté por mis propias fuerzas vencer el pecado y fracasé. Fui humillado y lloraba. Pero el día que conocí al Señor y caí a los pies de Él en la cruz, a partir de ese día cambió la historia. Y yo no hice ningún esfuerzo para dejar lo que me tenía oprimido, sino que ese día que yo caí a los pies de Cristo, Él me dio una nueva naturaleza. Una nueva, se metió dentro de mí, se metió dentro de ti. Y eso es lo que nos hace vivir una vida diferente. Somos nuevas criaturas. El poderoso vive en nosotros y la Biblia nos llama como más que vencedores. Yo no puedo entender cómo muchos cristianos le tienen miedo al pecado. Cristo venció el pecado en la cruz. Él venció al pecado, la muerte y al diablo. Están derrotados por Él en la cruz, no por nosotros, pero esa victoria obtenida por Él es nuestra, porque dice la Biblia que somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos brazos, piernas, ojos, oídos, nariz de Cristo. Él nos ha dado la victoria. Somos nuevas criaturas. Entonces, el viejo hombre está crucificado, el cuerpo del pecado ha sido destruido para que ya no sirvamos más al pecado. Y eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces, ¿qué pasa en la vida de algunos jóvenes, de algunas personas que tienen afanes, paran afanosos, tienen muchas tristezas, tienen recuerdos de lo que le hicieron cuando eran niños? De repente sus padres se separaron, los lastimó y están lastimados, y cosas así, diferentes cosas
que los hacen llorar, los hacen lamentarse, sentirse tristes, a veces enojados, a veces violentos. Todas estas cosas agobian su vida. ¿Y por qué se manifiesta esto en la vida del cristiano? Porque saben que son nuevas criaturas, pero muchos cristianos no tienen este concepto bien definido de que son dos naturalezas en él. Piensan que Dios ha venido a mejorar a este hombre quebrado y está obrando en este hombre quebrado, en un solo ser, y lo está mejorando de a pocos. Y ese es el gran error. A veces cuando viene la tentación y caen, un hombre, una mujer caen en el pecado, lo hacen porque se sintieron que no podían, porque están pensando que son un solo ser donde Dios está obrando, pero la tentación fue tan fuerte que se entregaron y cometieron el acto pecaminoso. Pero si tú te pones a entender lo que la Biblia te está diciendo, ese viejo hombre ha sido crucificado, el cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿Para qué? Para que ya no sirvas más al pecado. Eso tiene que vivificar tu fe. Tienes que entender que el postrer Adán ya está muerto, ya no tiene el poder sobre tu vida, que la nueva naturaleza es Cristo en ti, y que cuando viene el enemigo ataca con dardos de fuego en tu mente, con circunstancias adversas en tu vida, está tratando de despertar a ese viejo hombre. Por eso la Biblia te añade y te dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Renueva el espíritu de tu mente, es decir, entiende, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Entiende, gloria a Dios. Tú dices: no, tantos pensamientos feos que tengo. Entiende, la iglesia tiene la mente de Cristo. Tenemos todo, somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos su mente, tenemos su poder. Pero ¿por qué tengo estas emociones tan feas en mí? ¿Cuántos de aquí son templos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos le están pidiendo al Señor: Señor, dame amor? Nadie. Señor, dame paz. ¿Le piden o no? Dame paciencia, Señor. No les digo que estamos totalmente equivocados. Yo sé que ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y dónde está eso? Dile al que está a tu costado: en ti. Dile: en ti. ¿Y por qué andas? Señor, dame, dame, dame. Abre el paquete de regalo que te ha dado en la cruz Cristo. Ahí está todo. Ahí está todo. ¿Sabe quién fue el único hombre que manifestó estos atributos en la tierra? Se llamó Jesucristo. Él fue tratado como si fuera un hombre salvaje y maligno, y amó a sus enemigos. Amó a aquellos que le clavaron los clavos en los brazos, en las manos, aquellos que lo azotaron, que lo escupieron, que lo patearon. Él los amó. Y Dios nos ha dotado del Espíritu Santo y de ese fruto para que la gente vea en nosotros, no a nosotros, sino a su Hijo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Bendito sea su nombre. Estoy muy interesado en que entiendan, por favor. ¿Están entendiendo? Es necesario que tú entiendas que todo ya te ha sido entregado. Dice la Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dice así o no? ¿Y qué andas tú pidiendo? Señor, Dios no se ha olvidado de nada. Dios te ha dado todo, pero ¿qué falta ahora? Que tú te rindas a los pies del señorío de la nueva criatura. El Espíritu Santo vino a tu vida, vivificó tu espíritu que estaba muerto, y el Espíritu Santo te da el poder para que vivas la vida que vivió Cristo aquí en la tierra. Lo tenemos todo, iglesia, y andamos viviendo una vida cristiana como si no lo tuviéramos nada. Queremos conquistar Jericó, queremos conquistar cosas que ya fueron conquistadas, que son parte del pasado. Cristo lo conquistó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hay nada que conquistar.
Hay que anunciar el Evangelio al mundo, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, porque esto es la gloria para Dios. No hay ningún ser humano capaz de hacer nada bueno para Dios. Eso Dios le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tú no sirves para nada, le dijo. No, pero yo soy maestro, no sirves para nada. Tienes que nacer de nuevo, la naturaleza de mi hijo tiene que estar en ti para que sirvas para algo. Y ese es el Evangelio genuino. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Miren, un apóstol muy reconocido en la Escritura es Pablo, ¿verdad? Era más querido, era Pedrito, y tenía mucha fama Pedrito. ¿Por qué? Porque Pablo no conoció a Jesús en vida. Pero Pablo fue llevado al tercer cielo en su conversión y recibió revelaciones maravillosas de Dios. Y cuando Pablo comienza a enseñar a la iglesia, Pedro dice: las cosas que enseña Pablo son difíciles de entender. Porque Pablo había entendido algo que aún los discípulos no habían entendido. Los mismos que habían estado con Jesús andando a su costado no lo habían entendido. Y Pablo viene y les dice: ¿saben qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Unos piensan que son palabras emotivas. No, estaba emocionado Pablito. No, toda la Escritura no está fundamentada en el hombre, está fundamentada en la inspiración de Dios, que Dios le dio a los hombres para que escriban su voluntad. Y lo que Pablo está diciendo es una realidad que se manifiesta y se cumple en la vida de cada creyente. Pero ¿por qué ningún otro predicador dice eso? Porque cuando se mira al espejo ve su realidad y le baja la fe. Y no siente, y se siente avergonzado de decir algo porque su conciencia lo acusa. Pero esto es algo que la iglesia tiene que solucionar. Estamos en un tiempo donde conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es un tiempo donde nosotros tenemos que ir a la verdad, a la Escritura. Miren, cuando Jesús viene y se manifiesta a su pueblo y comenzó a hablar, lo querían crucificar, lo querían matar. Un pueblo muy estudioso de la ley, un pueblo muy estudioso. Pero ¿qué había sucedido? Que cuando viene el verbo hecho carne, el verbo se humaniza y se presenta y les dice la verdad, lo odiaron porque ellos habían interpretado, dando interpretaciones incorrectas basadas en sus propios intereses. Y cuando Él les dice la verdad, porque Él era la Escritura hecha carne, lo crucificaron. Pero hoy en día hay el peligro de que la iglesia también caiga en el mismo error. Estamos yendo en interpretaciones tras interpretaciones, y el que está sentado a tu derecha y a tu izquierda piensa de algunos puntos de la Biblia diferente a ti. Pero hay un punto fundamental y un principio fundamental en las interpretaciones de las Escrituras, que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo que hoy les estoy hablando, se los estoy mostrando con versículos bíblicos, porque escrito está. Y cuando está escrito, no importa lo que tu imaginación diga o quiera decir, no sirve. Sirve lo que está escrito. Satanás tentó a Jesús con partes de la Escritura, pero incompletas. Pero Jesús utilizó la Escritura correctamente. Y escrito está, le decía: no tentarás al Señor tu Dios. Así que vamos a ceñirnos a la Escritura. 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ustedes sabían eso, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Y nunca has pensado que cuando oras Dios no te escucha? Señor, estás muy lejos de mí, no escuchas mi oración. Y la Biblia te dice que el Espíritu de Dios mora en ti. Nos dejamos llevar por emociones e interpretamos incorrectamente, basado en emociones, la Escritura. Y la Escritura nos dice que no es así como debemos nosotros entender las cosas. Nosotros tenemos que leer la Escritura, entender la Escritura.
y darnos cuenta que ya no hay ninguna comparación entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. En el pacto antiguo Dios andaba con su pueblo, sí. Dios ungía profetas, reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Y por qué ungía a los profetas, reyes y sacerdotes? Les hago la pregunta. La Escritura da testimonio de mí, dice Jesús. Dios ungía porque cada ungido del antiguo pacto era una sombra, era un tipo del ungido que vendría, llamado Jesús de Nazaret. Ahí Dios nos estaba manifestando a Jesús. La roca de donde bebieron el agua, después en el Nuevo Testamento habla que esa roca era Cristo. Cristo está en todo el antiguo pacto siendo manifestado a través de sombras y tipos, pero no lo entendemos. Y es necesario que lo veamos ahí para poder entender la Escritura correctamente. Hoy somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios mora en nosotros. Nunca, jamás estamos solos. Siempre Él está con nosotros. Por eso es necesario que se manifieste todo esto que hay en nosotros. La vieja naturaleza se va a manifestar en ti, sí, pero tú tienes la Escritura para decirle: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Y qué estás haciendo al decirle esto? Te estás despojando de ella. Pero si tú lo aceptas y te pones a llorar porque estás triste y a lamentar, Señor, y comienzas a dejarte guiar por las emociones, tu naturaleza carnal se va a seguir repotenciando, va a seguir creciendo. Y Juan el Bautista te dice: es necesario que Él crezca y tú mengues. Pero nosotros hacemos lo contrario. La Biblia dice: y el propio Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, tu espíritu, te dice, tu alma y tu cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros decimos amén, pero no nos cuidamos. Nosotros comenzamos a hacer ese versículo al revés. Comenzamos a santificar, entre comillas digo, el cuerpo, y nos olvidamos del espíritu. Y ojo, que dice la Biblia exactamente: el propio Dios de paz te santifique por completo. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo me corto el cabello cortito como recién ingresado a la universidad, ya soy pentecostal, decimos, estoy santo y hablo lenguas encima. No es eso. Nosotros no podemos añadir nada de nada. El Espíritu Santo entra en tu vida, comienza, limpia el vaso, saca lo sucio y te pone un corazón nuevo de carne, quita el de piedra y comienza a desarrollar en ti a Cristo, a su Hijo amado. Él comienza a crecer en ti y comienza a ser manifestado poco a poco, y la santidad comienza a manifestarse. De tu espíritu pasa a tu alma y después se hace visible a través de tu cuerpo. Y comienzas a ser una persona gloriosa. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve a Cristo en ti, esto es para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que la iglesia necesita mostrar. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. A veces pensamos que no, yo hablo muchas lenguas. En la iglesia de Corintios había competencia, ¿quién hablaba más lenguas? Y Pablo se dio cuenta de que estaban en la carne y les manda diciendo: tranquilas, yo voy para allá. Y yo estoy seguro que ninguno habla más lenguas que yo, les dice, para ponerlos en su sitio. Pero había una carnalidad única. Y pensamos que hacer la obra de Dios es lo que Dios quiere. Les voy a compartir este versículo que no lo tengo acá anotado, pero es Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Miren ese pequeño texto que les he leído. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y a continuación viene la explicación con un ejemplo. Y muchos vendrán y me dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos milagros,
Y ahí le añadimos, llenamos estadios, evangelizamos todo el día, 24, 26 horas al día, le decimos todavía. Y el Señor los mira y les dice, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Qué dura esa palabra para gente que estaba haciendo algo que en el cristianismo se hace y que no es malo. Pero el tema era que no habían nacido de nuevo, que no le estaban haciendo dentro de la voluntad de Dios. Y Jesús, Dios no conoce a ninguno. Dios solamente conoce a su Hijo que mora en nosotros. Esa gente estaba haciendo un trabajo extraordinario, entre comillas, pero estaba haciendo su voluntad. Por eso le dice a Nicodemo, no, estás perdido, le dice, si no naces de nuevo, si no es engendrado prácticamente la nueva criatura en ti, no verás el reino de Dios. Y esto quiero que le quede claro a la amada iglesia. No se trata de lo que hacemos nosotros. Se trata de lo que somos. Y se trata de lo que el Cristo que vive en nosotros haga a través de nosotros. Esto es el fundamento del cristianismo. Para que no nos suceda, Señor, yo hablaba más lenguas que todos mis hermanos. Yo he sanado enfermos, paralíticos, se han levantado filas y filas de paralíticos. Qué triste que el Señor te diga, la verdad no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cuánto le gusta que le digan eso? Diga, gloria a Dios. Ya pues confesaron con sus labios, no hay nada que hacer. Están recibiendo un éxtasis del cielo y no estaban atentos a lo que estamos hablando, pero bueno. Voy a repetir esto, ¿me están entendiendo, por favor? Aquellos que les queda duda, tome nota de los versículos y reléalo para que Dios trate contigo, porque es importante que tú quedes con esto. Entonces habíamos leído, no sabéis. ¿Por qué le dice esto a los corintios? Por la forma en que se estaban comportando, por la forma en que estaban ellos llevando la vida cristiana. Divisiones, pleitos, soberbia. Unos se creían mejores que los otros porque era un puerto y había gente de mucho poder adquisitivo. Y va Pablo y le dice, sabiendo todos los pormenores que hay, que se jactaban de que eran muy inteligentes y muchas cosas, y les dice claramente para ponerlos en su sitio. Tan que se discuten que son inteligentes, que son esto y que son el otro. Okay. Bueno, les voy a decir algo, le dice. ¿No saben qué es lo que ha escogido Dios? Y les pone el dedo. Lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Saben qué, muchachos? Lo que no vale nada escogió Dios, y ustedes son de ese paquete, para ponerlos en su sitio. Porque nosotros no tenemos nada que aportar al Evangelio, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y se mete entre nosotros, la gloria es para el Altísimo. Es la única manera. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, que avergonzamos a los sabios de este mundo, a los ricos de este mundo. Tenemos que entender esto, no se trata de nosotros, se trata de Él, absolutamente de Él. Y acá vamos a repetir lo que mencioné hace un rato, Gálatas 2:22. Hermanos, ya no siga pidiendo, mira el paquete que tienes, abre el regalo hoy día. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Lo que le estabas pidiendo hasta hace media hora está dentro de ti. Gozo, el gozo del Señor. El gozo del Señor es un gozo que permanece en nosotros todo el tiempo. No es el gozo que hoy día recibiste tu pago y un extra y te vas hablando lenguas a tu casa. No, ese no. Llegas a casa y encuentras una orden de embargo y se acabó el gozo. Vino la tristeza. No, ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor se mueve y permanece a través de las circunstancias. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo estaba preso y le escribían cartas? Las cartitas ahí en las hojas y las lágrimas estaban ahí de los que escribían las cartas, las gotitas ahí. Pablito, sabemos lo que estás sufriendo, pero sopórtate, Pablito, estamos orando por ti. Y Pablito le responde otra carta y les dice, ¿saben qué, muchachos? ¿Por qué me escriben eso? Si el gozo del Señor es mi fuerza.
Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos eran encarcelados, eran azotados para no predicar el evangelio y salían cantando alabanzas a Dios, digo, regocijándose, porque no pueden quitar ese gozo maravilloso que vive en su iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Cordero. Nuestro Salvador murió en la cruz, sufrió todo lo que tuvo que sufrir, pero su gozo fue mayor y no lo pudieron detener. El diácono Esteban estaba siendo apedreado, ¿y a quién no le duele una piedra? Pero cuando mira al cielo, ese gozo floreció de una manera increíble y las piedras no se olvidó de las piedras, porque estaba viendo a Cristo sentado a la diestra del Padre e iba a su encuentro. Esto tiene que quedar claro en el corazón de la iglesia, amados hermanos. Que tus emociones no te muevan. Que la persona que te odia, no lo odies, ámalo. Ya te he dicho que no nace de ti, nace del fruto que está dentro de ti. Es Él. Si tú quieres reaccionar mal, dile: estás crucificado, viejo hombre, y deja que la nueva criatura se manifieste en ti. Deja que la nueva criatura se manifieste en ti. Bendito sea su nombre. Y a su nombre, gloria a Dios. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, si yo les pregunto, mejor no les pregunto, ¿no? No, ahí lo dejamos mejor. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero tú dices a veces: yo soy muy pasional, aleluya, y sueltas lenguas encima. No, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne no puede servir a Dios. La carne está crucificada porque no tiene nada de positivo, nada de bueno. La nueva naturaleza es la que se tiene que manifestar en nosotros. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuántos viven en la carne? Levante la mano. Nadie. Solo un hermano ahí atrás. Yo los veo a ustedes, no están acá en espíritu, están en carne. Pablo dice, repito este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Sí vivimos en la carne, pero el cuerpo del pecado fue destruido. Por eso ya no estamos sometidos ni esclavizados al pecado. Pero es necesario que dejemos que la nueva naturaleza, que el Cristo glorioso sea visto por el mundo. Porque a veces no les gusta a muchos que diga esto, pero yo tengo que decir la verdad. El mundo no nos necesita a ninguno de nosotros. No nos necesita. El mundo necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo, tú y todos nosotros. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no lo necesite a Él. La misma creación lo necesita a Él. Y Dios sabe eso, por eso que Él utiliza a su iglesia, porque Él se ha metido dentro de ellos. Entonces, ahí sí somos útiles, cuando dejamos que el Señor se manifieste y no nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, eres nueva criatura. Algunos dicen: ¿y por qué sigues renegando tanto? No, es que mi papá y mi mamá eran bravos. Y yo pero ya he mejorado un poquito. ¿Cuántos años en el Evangelio? 35 nada más. Y ya he mejorado un poquito. Van a pasar 100 años y no va a mejorar eso. La carne está crucificada, no se trata de mejorarla, déjala en la cruz. Ya te vuelvo a repetir esto, voy a ser reiterativo: la carne no puede ser mejorada. Verifícalo en la Biblia, Romanos 6:6, lo vas a leer y te vas a dar cuenta, la carne no tiene arreglo ni solución. Colosenses 3, versículo 3 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Mira, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Biblia nos lo vuelve a decir. Hemos muerto y hemos resucitado. ¿Cuántos de ustedes han resucitado? Aunque a algunos parece que no, ¿no? Entonces quiere decir que han sido sepultados ustedes. Porque un muerto tiene que ser sepultado, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿en qué cementerio lo sepultaron? La Escritura nos da la respuesta, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? El bautismo es la representación de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Nosotros somos sepultados para que la naturaleza antigua quede ahí y salimos del agua inmediatamente para que comience a manifestarse la nueva naturaleza que el Señor nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo de Dios. Maravillosa es la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Hay hombres con una imaginación muy grande y hablan cosas que no están en la Escritura, pero sí en su imaginación. Pero nosotros nos ceñimos, como IPDA nos ceñimos a la Escritura. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que buscar, si has resucitado con Cristo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y acá es el versículo, lo voy a repetir, se me adelantó, dice Lucas 9, 59, 60, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bendito sea el Cordero. Y les voy a dar un ejemplo más antes de terminar. ¿Cómo es que a veces servimos a Dios con el alma y no nos damos cuenta? Jesús se reúne con sus discípulos y les dice, muchachos, tengo que regresar a Jerusalén y ahí sí la voy a pasar mal, me van a hacer esto y voy a morir. Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, que esto no te acontezca, no vayas para allá, por favor. Y Jesús lo abraza y le dice, gracias Pedrito, eres el mejor de todos porque piensas en mí, ¿verdad? Pedro esperaba el abrazo del Señor y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo estoy seguro que si hubiéramos estado todos ahí con los discípulos, también hubiéramos estado con Pedro ahí tratando de evitar que el maestro no pase, que no vaya a Jerusalén para que no le hagan todas esas cosas, porque suena bien, ¿sí o no? El instinto protector suena bien, pero el Señor lo deja a propósito para que nos demos cuenta que no se trata de las emociones, no se trata de nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no sabía qué hacer. Pero el Señor les estaba enseñando a sus discípulos que el Evangelio no se trata de emociones ni de sentimientos, se trata de la voluntad del Altísimo en nuestra vida. El amor es algo que está en nosotros. No, pero yo me llevo mal con ese hermano. Bueno, perdónalo pues. No, ¿cómo lo voy a perdonar si me debe y no me paga? Perdónalo, tranquilo. Tú no lo vas a querer perdonar, pero la nueva criatura que hay en ti, tu nueva naturaleza, sí lo perdona. Entonces, ¿quién va a liderar tu vida? ¿Adán o Cristo? ¿Adán o Cristo? Todo lo malo que te sugieran y tú quieres hacerlo es la manifestación de Adán, la vieja naturaleza. La Biblia lo define como el espíritu y la carne que se oponen entre sí. El espíritu, la naturaleza caída y la naturaleza nueva se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, la carne
se manifiesta. Cuando quieres hacer la voluntad de la carne, el espíritu también ahí batallando para que tú no cedas a ese engaño. Así que ¿de quién depende la decisión? De cada uno de nosotros. Entonces terminamos con este versículo. Lucas 16, 21 al 24 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo. Y terminamos con cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, hubo un momento donde en su oración, porque le venía una batalla intensa, le dice: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Se acuerdan? Era un ser humano, Jesús, también 100% Dios, 100% hombre, pero se manifestó como ser humano. Pero a continuación le dice: pero no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro ejemplo infalible que tenemos de vida es Cristo. No, yo he visto a mi pastor hacer esto. Revisa si Cristo lo hizo también. Porque a veces no hay un ser humano sobre la faz de la tierra infalible. Todos somos falibles. Todos cometemos errores muchas veces y ponemos la mirada en nuestros pastores muchas veces, y las cosas erradas que al final dieron un resultado regular, las repetimos. Por eso nosotros tenemos la Escritura. Examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar que la sabiduría del Altísimo que ha sido derramada en nuestra vida se manifieste, porque esto es para bien de la iglesia y para la gloria de Dios. En la iglesia no puede haber disensiones, no pueden haber pleitos, contiendas, que se llevan mal, que se llevan esto, que mi coro es mejor que el tuyo, no, que esto y que el otro. No pueden haber esas cosas. ¿Y saben por qué? Porque somos un cuerpo. Y yo te pregunto a ti, en tu cuerpo, ¿tu ojo derecho se lleva mal con tu oído? No, tú escuchas y yo veo. Y paran peleando ahí. Tu pie derecho con tu mano se llevan mal, ¿no? La mano le dice al pie: no, tú hueles feo. Y el pie reclama también muchas cosas. No, no existe eso. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica diferente e importantísima, pero todos trabajan en beneficio del cuerpo. Y si somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué andamos en disensiones, en pleitos, en contiendas, en celos, en envidias, en tantas cosas? Algo está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos el honor y el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Tienes un dedo que tiene una uña con honguitos ahí y el otro dedo se ríe? No. No sé si te ha pasado alguna vez, pero has estado con un uñero y alguien te lo ha pisado. Te ha hecho ver cielo, estrellas, has llegado al quinto cielo, no sé. Pero, ¿qué sucede? ¿Todo tu cuerpo siente el dolor o no? ¿O hay alguna parte de tu cuerpo, un miembro tuyo que se ríe de ese dolor? No. Te accidentas, te vas al hospital rápidamente, te cortas, vas rápido y todo tu cuerpo colabora en beneficio del miembro afectado. Pues así es la iglesia de Cristo y así tiene que manifestarse. Ese es el orden correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que el Espíritu Santo siga ministrando su corazón y puedan entender estas cosas para que haya un cambio en la iglesia de Cristo.